Eran las 7 de la tarde cuando el doctor Carlos Ruiz se quitaba la bata después de una guardia de 18 horas. Estaba completamente exhausto. Lo único que deseaba era llegar a casa y dormir. Mientras se dirigía a la salida de urgencias, oyó cómo se abrían las puertas automáticas y su corazón se detuvo. Era ella, María, la mujer que 2 años atrás había desaparecido de su vida sin una sola explicación, como si nunca hubiera existido. Pero ahora no venía sola. En brazos llevaba a un recién nacido envuelto en una mantita roja, con los ojos llenos de lágrimas. Al ver a Carlos, se quedó paralizada. Por un instante el tiempo se detuvo. Luego María pronunció las palabras que le dieron la vuelta al mundo. El bebé estaba gravemente enfermo, necesitaba una operación urgente y, ese niño era su hijo. El Hospital Clínic de Barcelona nunca duerme, aquí siempre hierve la vida. Pero aquella noche de noviembre el caos era especialmente intenso. Un grave accidente en la avenida Diagonal había traído de golpe a una docena de heridos, y Urgencia se había convertido en un campo de batalla. Al doctor Carlos Ruiz le quedaban 38 años. Se le consideraba uno de los mejores cardiólogos del hospital. Los compañeros decían que tenía manos de oro, podía operar durante horas sin perder la concentración ni un segundo. Pero tras 18 horas en quirófano, incluso esas manos necesitaban descanso. La última operación había sido un éxito. Un hombre con un infarto masivo ahora respiraba estable en reanimación. Otra vida salvada. Sin embargo, al quitarse la bata blanca antes de irse, Carlos pensaba inevitablemente en lo vacía que estaba su vida personal. Ni familia, ni pareja, solo un piso silencioso en el barrio de Gracia y una nevera vacía. En otro tiempo todo había sido diferente. 2 años atrás tenía a María López, el amor de su vida. Se conocieron allí mismo. En la clínica ella trabajaba como enfermera en pediatría. Guapa, con el pelo castaño hasta los hombros y unos ojos verdes penetrantes, inteligente, tierna, alegre, exactamente la mujer con la que siempre había soñado. 3 años de felicidad, planes compartidos, grandes esperanzas. Incluso había comprado un anillo y preparaba la pedida en el Parkway, junto al monumento a Colón. Y de repente, una noche, María anunció que se iba. Sin explicaciones, solo un adiós frío. Intentó retenerla, entenderla, pero ella recogió sus cosas y desapareció. Cambió de número, borró las redes sociales, como si la hubieran borrado del mundo. Los compañeros callaban. Carlos enterró el dolor bajo el trabajo, entregando a los pacientes todo su tiempo, y ahora, mientras caminaba hacia la salida pensando solo en dormir, la vio. María había cambiado, el pelo más corto, el rostro demacrado, en los ojos un puro terror. Pero no fue eso lo que le hizo quedarse helado. Fue el bebé en sus brazos, pequeñísimo, pálido, con un llanto alarmantemente débil. Sus miradas se cruzaron. En los de ella brilló el reconocimiento y luego la desesperación. Se acercó con las piernas temblorosas. Con voz quebrada le contó. El niño llevaba días respirando mal, el pediatra rural dijo que era un problema grave de corazón. Lo había traído aquí porque era donde estaban los mejores cardiólogos de España. Carlos se activó automáticamente en modo médico. Tomó al bebé, notó su ligereza y el tono azulado de la piel, lo colocó en una camilla y empezó el examen. Latido irregular, pulmones sobrecargados, signos de una cardiopatía congénita grave. Llamó a una enfermera, dio órdenes urgentes, ecocardiograma, radiografía, analíticas. Se llevaron al pequeño, quedaron los dos solos en el pasillo. Solo entonces Carlos hizo la pregunta clave, ¿quién era el padre? ¿Y dónde estaba? María bajó la mirada, las lágrimas rodaron, largo silencio. Luego levantó los ojos y dijo, el niño era suyo. Se enteró del embarazo poco después de irse y no dijo nada. Carlos sintió que la tierra se hundía bajo sus pies. Por un momento pensó que había oído mal, que la fatiga le jugaba una mala pasada. Pero el rostro de María era serio. Preguntó por qué lo ocultó, por qué se fue, por qué le privó de su hijo. María sollozó, tuvo miedo. Al saber del embarazo supo también del diagnóstico, una patología cardíaca grave, el niño podía no sobrevivir. No quiso condenar a Carlos al sufrimiento, sabía cuánto se implicaba con los pacientes. Pensó que lo estaba protegiendo. Dentro de Carlos rugía un torbellino, rabia, dolor y una extraña alegría. Tenía un hijo luchando por su vida. No se fue a casa. Las pruebas confirmaron. Diego así lo había llamado María. Padecía tetralogía de Fallot. Sin operación no tenía posibilidades. Carlos había operado esa patología decenas de veces con éxito. Pero la idea de operar a su propio hijo le hacía temblar las manos. Convocó un consejo médico, ocultando el parentesco. Programaron la intervención para el día siguiente. Esa noche se sentó junto a la cuna de Diego en neonatos. El bebé era tan frágil, y suyo. María se sentó enfrente, con los ojos enrojecidos. Tras la primera conversación guardaron silencio, demasiadas emociones.
Ella rompió el hielo, pidió perdón, dijo que creyó protegerlo pero solo causó dolor. Carlos escuchaba, la rabia se complicaba, no podía perdonar de inmediato, pero mirando a Diego entendió, el enfado podía esperar, lo principal era salvar a su hijo. Dijo, hablaremos más tarde, ahora me centraré en la operación. María salió. Él se quedó, contándole en voz baja al bebé dormido cosas de su vida, prometiendo arreglarlo todo. Por primera vez en años lloró. El día de la operación llegó en un instante. Carlos no había dormido, pero la adrenalina ahuyentaba el cansancio. En el espejo del vestuario vio a un hombre agotado con mirada decidida. El jefe de servicio preguntó, ¿estaba seguro de querer operar él mismo? Las emociones podían interferir. Carlos respondió, nadie conocía mejor el procedimiento, no confiaría a su hijo a nadie más, el corazón de padre solo reforzaría al cirujano. El jefe asintió, el quirófano, frío, iluminado intensamente. Diego sobre la mesa, diminuto entre las sábanas. El respirador respiraba por él, el equipo en silencio. ¿Te gusta la historia? Dale like y suscríbete. Seguimos. Todo desapareció, fatiga, miedo, solo quedó el paciente y las manos que sabían lo que hacían. Diego se convirtió simplemente en un niño que necesitaba ayuda. La operación duró 6 horas. Carlos trabajó con una precisión increíble, corrigió el defecto septal, amplió la válvula, cerró las anomalías con suturas microscópicas. Hubo momentos críticos, el corazón se paraba, los monitores gritaban. El equipo contenía la respiración pero él masajeaba suavemente el corazoncito, lo estimulaba, y volvía a latir. Las manos no temblaron. Última sutura, los monitores mostraron lo ideal, latido fuerte y regular, presión estable. Victoria. El equipo aplaudió, algo raro, pero merecido. Carlos se quitó los guantes, las piernas le temblaban. En el pasillo esperaba María, 6 horas sin moverse. Al ver la sonrisa saltó. Él dijo, Diego está bien, ella se derrumbó en sus brazos llorando. Él la abrazó fuerte, por primera vez en 2 años sintió esperanza. Los días posteriores a la operación fueron una alternancia de esperanza y ansiedad. Diego se fortalecía, los médicos eran optimistas, pero Carlos sabía que las primeras semanas eran críticas. La tensión con María crecía, quedaba demasiado por decir. Una noche, cuando el pequeño se durmió, decidieron hablar de verdad. Se sentaron frente a frente en una sala vacía. Carlos le pidió que lo contara todo desde el principio. María empezó 2 años atrás. Cuando él habló de boda y niños, se enteró del embarazo. Se alegró, era su sueño, pero en la ecografía oyó el diagnóstico, patología grave, pronóstico malo. Entró en pánico, leyó historias de pérdidas, decidió no condenarlo a sufrir, sabía cuánto se implicaba con los pacientes, se fue para que él pudiera olvidar y seguir viviendo. Pensó que hacía lo correcto. Carlos escuchaba, el corazón se le partía. Dijo no tenía derecho a decidir por él, quería luchar juntos, ser padre desde el primer día. María lloraba, ahora lo entendía, pero el miedo y la vergüenza fueron más fuertes. Carlos suspiró, la rabia se iba. No podía perdonar de golpe, pero tampoco odiar. Dijo, necesitaría tiempo para sanar y recuperar la confianza, pero quería estar en la vida de Diego, y tal vez, intentarlo de nuevo, por el niño. María incrédula. ¿De verdad? Él asintió. El pequeño merecía una familia. Ella asintió, lágrimas ahora de esperanza. 2 meses después Diego estaba transformado, mejillas rosadas, ojos brillantes, llanto saludable. Los controles perfectos, operación 100% exitosa. Carlos estaba orgulloso, esas manos habían salvado lo más preciado. Redujo las guardias, alquiló un piso más grande en San Cugat del Vallés. María se mudó tras el alta. Dormían separados, pero aprendían a ser familia. Fue difícil. Los rencores afloraban, había discusiones. 2 años no se borran rápido. Pero también había alegrías, noches junto a la cuna, tomas, paseos por el Parkwell. Un día, en un banco junto al estanque, María dijo, todavía lo amaba, nunca había dejado de hacerlo, entendía si él ya no, pero quería decir la verdad. Carlos miró a Diego, el atardecer, sus ojos, pensó cuánto fácil sería cerrarse para siempre, pero dijo, él también la amaba, intentó olvidarla, no pudo, la herida era profunda, necesitaría tiempo, pero quería construir familia. Ella apretó su mano. Aquella tarde empezó lo nuevo. 1 año después se casaron discretamente en la iglesia de Santa María del Mar. Diego, con 1 año y medio, caminaba con la abuela en trajecito blanco, sonriendo. Compañeros, amigos, familiares, todos lloraban de emoción. Al darse los votos, lágrimas en ambos, habían pasado por el infierno, pero con su hijo empezaban de cero. Hoy, 5 años después, la familia Ruiz vive en una casa con jardín en Sant Cugat del Vallès. Diego tiene 6 años, va a primero, sueña con ser médico como papá, tienen a Isabela de 2 años, ojos de mamá, sonrisa de papá. La casa está llena de risas.
Carlos equilibra trabajo y familia, tardes en casa, fines de semana para los niños. Le enseñó a Diego a ir en bici en el Parc de la Ciutadella, lo llevó al Barça en el Camp Nou. A veces, mirando correr a su hijo con el corazón salvado, piensa, la vida es maravillosa. Si se hubiera ido a casa aquella noche, no habría sabido de su hijo, no lo habría salvado, no habría recuperado el amor. Los milagros llegan cuando menos los esperas. Las segundas oportunidades también. El perdón abre puertas cerradas. Esta historia enseña, la vida no sigue el plan, los seres queridos hieren por miedo, y perdonar devuelve la felicidad. Gracias por llegar hasta el final.